El reino de este mundo, Alejo Carpentier. Capítulo 1. Las cabezas de cera. Entre los 20 garañones traídos al cabo francés por el capitán de barco que andaba de media madrina con un criador normando, Tinoel había elegido sin vacilación a quien se inventara el cuadrado de grupo redondo, bueno para la remonta de yeguas que parían potros cada vez más pequeños. Monsieur Leonard de Messi, conocedor de la pericia del esclavo en materia de caballos, sin reconsiderar el fallo, había pagado en sonantes luces, después de hacerle una cabezada de sogas. Tinoel se gozaba de todo el ancho de la sólida bestia moteada, sintiendo en sus muslos la enjabonadura de un sudor que pronto era espuma ácida sobre la espesa pelambre percherona. Siguiendo al amo que jineteaba un alazán de patas más livianas, había atravesado el barrio de la gente marítima, con sus almacenes olientes a salmuera, sus lonas atiestadas por la humedad, sus galletas que habrían que romper con un puño antes de desembarcar en la calle mayor, tornasolada en esa hora de la mañana por los pañuelos a cuadros de colores vivos de las negras domésticas que volvían del mercado. El paso de la carroza del gobernador recargaba de rocallas doradas, desprendiendo un amplio saludo de Monsieur Leonard de Messi. Luego, el colono y el esclavo amarraron sus encabalgaduras. Toda la carroza del gobernador, recargada de rocallas doradas, desprendió un amplio saludo a Monsieur Leonard de Messi. Luego, el colono y el esclavo amarraron sus cabalgaduras frente a la frente de la tienda del peluquero que recibía la gaceta de ley de parasolas de sus parroquianos cultos. Mientras el amo se hacía rasurar, Tinoel no pudo contemplar a su gusto las 4 cabezas de cera que adornaban el estante de la entrada. Los rizos de las pelucas enmarcaban semblantes inmóviles, antes de abrirse en un remanso de bucles sobre el tapete encarnado. Aquellas cabezas parecían tan reales, aunque tan muertas, por la fijeza de sus ojos, como la cabeza parlante que un charlatán de paz había traído al cabo años atrás para ayudarlo a vender un elixir contra el dolor de las muelas y el reumatismo. Por una graciosa casualidad, la tripería contigua exhibía cabezas de terneros desollados, con un tallito de perejil sobre la lengua, que tenían la misma calidad cerosa, como adormecidas entre rabos escarlatas, patas en gelatina y ollas que contenían tripas guisanadas a la moda de Caín. Solo un tabique de madera separaba ambos mostradores. Tinoel se divertía pensando que, al lado de las cabezas descoloridas de los terneros, se servían cabezas de blancos señores en el mantel de la misma mesa, así como se adornaba a las aves con sus plumas para presentarlas a los comensales de un banquete. Un cocinero experto y bastante ogro había vestido las testas con sus mejor acondicionadas pelucas. No les faltaba más que una orla de hojas de lechuga o de rábanos abiertos en flor de lis. Por lo demás, los potes de espuma arábiga, las botellas de agua de lavanda y las cajas de polvos de arroz, vecinas de las cazuelas de mondongo y las bandejas de riñones, completaban con singulares coincidencias de frascos y recipientes aquel cuadro de un abominable ambiente. Había abundancia de cabezas aquella mañana, ya que, al lado de la tripería, el librero había colgado de un alambre con grapas de lavandera las últimas estampas recibidas de París. En 4 de ellas, por lo menos, ostentábase el rostro del rey de Francia, el marco de soles, espadas y laureles, pero había otras muchas cabezas empelucadas que eran probablemente de los altos personajes de la corte. Los guerreros eran identificables por sus ademanes de partir al asalto, los magistrados por su seño de tener miedo, los ingenios porque sonreían sobre 2 plumas aspas en lo alto de los versos que nada decían a Tinoel, pues los esclavos no entendían de letra. También había grabado en colores de una factura más ligera, en que se veían los fuegos artificiales dados por festejar para la toma de la ciudad, bailables con médicos armados de grandes jeringas, una partida de gallina ciega en un parque, jóvenes libertinos hundiendo la mano en el escote de una camarista, o la inevitable astucia del amante recostado en el césped, que descubre arrobado los íntimos discursos de la dama que se mece inocentemente en un columpio. Pero Tinoel fue atraído en aquel momento por un grabado en cobre, último de la serie, que se diferenciaba de los demás por el asunto y la ejecución. Representaba algo así como un almirante en un embajador francés
recibido por un negro rodeando de plumas y sentado sobre un trono adornado de figuras de monos y de lagartos. ¿Qué gente es esta?, preguntó atrevidamente al librero, que encendía una larga pipa de barro en el umbral de su tienda. Ese es un rey de tu país. No hubiera sido necesaria la confirmación de lo que ya pensaba, porque el joven esclavo había recordado de pronto aquellos ratos que McCandle salmodiaba en el molino de cañas, en horas en que el caballo más viejo de la hacienda de Linamar de Messi hacía girar los cilindros, con voz fingidamente cansada, para preparar mejores aciertos remates. El Mandigna solía referirse hechos que habían ocurrido en los grandes reinos de Popo, de Árada, de los Nagos, de los Faulas. Hablaba de vastas migraciones de pueblos, de guerras seculares, de prodigiosas batallas en que los animales habían ayudado a los hombres. Conocía la historia de Adón Hueso, el rey de Angola, el rey Da, encarnación de la serpiente, que en eterno principio nunca acabara, y que se holgaba místicamente con una reina que era el arco iris, señora del agua y de todo parto. Pero sobre todo se hacía prolijo con la gesta de Cancan Musa, el fiero Musa, hacedor del invencible imperio de los Mandinga, cuyos caballos se adornaban con monedas de plata o aldrapas bordadas y relinchaban más arriba del fragor de los hierros, llevando el trueno en los parches de 2 tambores colgados de la cruz. Aquellos reyes, además, cargaban con la lanza a la cabeza de sus hordas, hechos invulnerables por la ciencia de los preparadores, y solo caían heridos si de alguna manera hubieran ofendido a las divinidades del rayo o las divinidades de la forja. Reyes eran reyes de verdad, y no esos soberanos cubiertos de pelos ajenos, que jugaban al boliche y solo sabían hacer de dioses en los escenarios de sus teatros de corte, luciendo amaricada la pierna al compás de un rigodón. Mas oían esos soberanos blancos las sinfonías de sus violones y las chifonías de los libelos, los chismes de sus queridas y los cantos de sus pájaros de cuerda, que el estampido de cañones disparando sobre el espolón de una media luna. Aunque sus luces fueran pocas, Tinoel había sido instruido en esas verdades por el profundo saber de McCandle. En el África, el rey era guerrero, cazador, juez y sacerdote. Su simiente preciosa engrosaba en centenares de vientres una vigorosa estirpe de héroes. En Francia, en España, en cambio, el rey enviaba a sus generales a combatir. Era incompetente para dirimir litigios. Se hacía regañar por cualquier fraile confesor, y en cuanto a riñones, no pasaba de engendrar un príncipe debilucho, incapaz de acabar con un venado sin ayuda de sus monteros, al que designaban con inconsciente ironía por el nombre de un pez tan inofensivo y frívolo como era el delfín. Allá, en cambio, era en gran allá. Había príncipes duros como el yunque, y príncipes que eran el leopardo, y príncipes que conocían el lenguaje de los árboles, y príncipes que mandaban sobre los 4 puntos cardinales, dueños de la nube, de la semilla, del bronce y del fuego. Tinoel oyó la voz del amo que salía de la peluquería con las mejillas demasiado empolvadas. Su cara se parecía sorprendentemente ahora a las 4 caras de cera, empañadas, que se aniñaban al instante, sonriendo de modo estúpido. De paso, Monseñor Leonard de Messi compró una cabeza de ternero en la tripería, entregándola al esclavo, montándolo en el semental y impaciente por pastar. Tinoel palpaba aquel cráneo blanco y frío, pensando que debía de ofrecer al tacto un contorno parecido al de la calva que el amo ocultaba debajo de su peluca. Entretanto, la calle se había llenado de gente. A las negras que regresaban del mercado habían sucedido las señoras que salían de la misa de 10, más de una cuarterona barrangana de algún funcionario enriquecido. Se hacía seguir por una camarera de tan quebrado color como ella, que llevaba el abanico de palma, el breviario y el quitasol de borlas doradas. En una esquina bailaban los títeres de la bululú. Más adelante, un marinero ofrecía a las damas un bonito de Brasil vestido a la española. En las tabernas se descorchaban botellas de vino refrescantes en barriles llenos de sal y de arena mojada. El padre Cornejo, cura de Limonay, acababa de llegar a la parroquial mayor, montado en su mula de color burro. Monseñor Leonard de Messi y su esclavo salieron de la ciudad por el camino que seguía a la orilla del mar. Sonaron cañonazos en lo alto de la fortaleza. La Cour Regius de la Armada del Rey acaba de aparecer en el horizonte de la vuelta de la isla de la Tortuga. En sus bordas
se pintaron ecos de blancos estampidos. Asaltado por recuerdos de sus tiempos de oficial pobre, el amo comenzó a silbar una marcha de pífanos. Tinoel, de contrapunteo mental, tarareó para sus adentros una copla marinera, muy cantada por los toneleros del puerto, en que se echaban mierdas al rey de Inglaterra. De lo último sí estaba seguro, aunque la letra no estuviese en creole, por lo mismo lo sabía. Además, tan poca cosa era para él el rey de Inglaterra como el de Francia o el de España, que mandaban en la otra mitad de la isla y cuyas mujeres, según afirmaban McCandle, se enrojecían las mejillas con sangre de buey y enterraban fetos de infantes en un convento cuyos sótanos estaban llenos de esqueletos, rechazados por el cielo verdadero, donde no se querían muertos ignorantes, los dioses verdaderos. Capítulo 2. La poda. Tinoel se había sentado sobre una batea volcada, dejando que el caballo viejo hiciera girar el trapiche a un paso que el hábito hacía absolutamente regular. McCandle agarraba las cañas voraces, metiendo las cabezas a empeñones entre los cilindros de hierro, con sus ojos siempre inyectados, su torso ponente, su delgadísima cintura. El mandinga ejercía una extraña fascinación por Tinoel. Era fama que su voz grave y sorda le conseguía a todos de las negras, y que sus artes de narrador, caracterizando a los personajes con muecas terribles, imponían silencio en los hombres, sobre todo cuando evocaba el viaje que hiciera años atrás como cautivo antes de ser vendido a los negreros de Sierra Leona. El mozo comprendía, al oírlo, que el cabo francés, con sus campanarios, sus edificios de cantería, sus casas normandas guarnecidas de larguísimos balcones techados, eran bien poca cosa en comparación a las ciudades de Guinea. Allá había cúpulas de barro encarnado que se asentaban sobre grandes fortalezas bordeadas de almenas, mercados que eran famosos hasta más allá del lindero de los desiertos, hasta más allá de los pueblos sin tierra. En las ciudades de los artesanos eran diestros en ablandar los metales, forjando espadas que mordían con una navaja, sin pensar más que un nal en la mano del combatiente. Ríos caudalosos, nacidos del cielo, lamían los pies del hombre, y no era menester traer la sal del país de la sal. En casas muy grandes se guardaban el trigo, el sésamo, el millo, y se hacían de reino en reino intercambios que alcanzaban el aceite de oliva y los vinos de Andalucía. Bajo cobijas de palma dormían tambores gigantescos, madres de tambores, que tenían las patas pintadas de rojo y semblantes humanos. Las lluvias obedecían a los conjuros de los sabios, y en las fiestas de circuncisión, cuando los adolescentes bailaban con los muslos tocados de sangre, se golpeaban lajas sonoras que producían una música como de grandes cascadas domadas. En la urbe sagrada de Huida se rendía culto a la cobra, mística representación del ruedo eterno, así como a los dioses que regían el mundo vegetal y solían aparecer, mojados y relucientes, entre las junqueras que asordinaban las orillas de lagos salubres. El caballo, vencido de manos, cayó sobre las rodillas. Se oyó un aullido tan desgarrado y largo que voló sobre las haciendas vecinas alborotando los palomares. Agarrada por los cilindros que habían girado de pronto con inesperada rapidez, la mano izquierda de McCandle se había ido con las cañas, arrastrando el brazo hasta el hombro. En la paila de Huarapao se ensanchaba un ojo de sangre. Haciendo con un cuchillo, Tinoel cortó las correas que sujetaban el caballo al mástil del trapiche. Los esclavos de la tenería invadieron el molino, corriendo detrás del amo. También llegaron trabajadores del bucan y del secadero de cacao. Ahora, McCandle tiraba del brazo triturado, haciendo girar los cilindros en sentido contrario. Con su mano derecha trataba de mover un codo, una muñeca que habían dejado de obedecerle. Atontada la mirada, no parecía comprender lo que había ocurrido. Comenzaron a apretarle un torniquete de cuerdas en la axila para contener la hemorragia. El amo ordenó que se trajera la piedra de amolar para dar un filo al machete que se utilizaría en la amputación.